Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Hoy es un día noticioso como pocos, pero un día también muy especial por la juramentación que se dio del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro Moros. En esta ocasión, en la segunda entrega, en el segundo capítulo, vamos a decir, de nuestro nuevo proyecto comunicacional Desde Donde Sea, vamos a hablar de estos temas y de muchos otros. Recuerden que la primera entrega nosotros la tuvimos desde Maracaibo. Desde Maracaibo estuvimos con el artista Francisco Verde y fue realmente un programa que tuvo muchísimo impacto. Las visitas contadas a través de las varias cuentas sociales llegan a más de 50.000. Es decir, que por parte de ustedes de verdad que sentimos un apoyo muy, pero muy grande. En esta ocasión tenemos a una persona que para todos nosotros es muy especial, que en lo particular para mí es muy, muy especial, nuestro maestro Luis Brito García, doctor laureado en varios premios internacionales, como el Premio Case las Américas, autor de ¿cuántos libros ya? Mira, van como 86 títulos. Como títulos, 86 hay guiones títulos. de cine, obras de teatro representadas, libros de dibujo, etcétera. Pero títulos. Y además lo tenemos desde donde sea. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde la ciudad de Caracas y desde la sede, desde la sala de redacción de la iguana.tv. Desde ya doy infinitas gracias a aquellos que nos están siguiendo a través de Periscope, a través de Facebook, a través de Twitter. Luis, estamos en el universo, estamos en el mundo 2.0. Llegamos desde donde sea a muchísima gente en tiempo real. Y yo quería de verdad compartir esta experiencia contigo y saber también tu opinión en relación a todo este mundo que se abre. Hace poco nosotros, bueno, hace ya al final de diciembre, salimos de Cayendo y Corriendo, del formato clásico de la televisión, y decidimos optar por abrir este nuevo camino comunicacional a través de las redes sociales. Bueno, mira, todo este mundo tiene mucho que ver con dos proyectos que estoy trabajando. Por un lado, uno que se llama Cultura, Economía y Sociedad en el siglo XXI, que es sobre los resultados de la aplicación de las nuevas tecnologías a las sociedades. Hiperconcentración de capital, desempleo masivo, porque las máquinas van a sustituir todas nuestras destrezas, comunicación instantánea, pero además la formación de nuevos poderes basados en la capacidad de emitir y de permanecer opaco. El poder emite, pero tú no puedes averiguarlo. Entonces, y además estoy avanzando en una novela sobre la inteligencia artificial, que se llama FAS. Entonces, tenía el proyecto de escribir una novela de ciencia ficción, he escrito muchos relatos del tema, y entonces estoy trabajando en eso, de modo que este universo es un universo apasionante, de novedades, de invenciones, y en el cual además se está jugando el poder del mundo. Es obvio que hay dos experiencias que llaman la atención. Trump, un candidato bastante mediocre, sin mayores dotes personales, ni siquiera habilidad política, resultó presidente de Estados Unidos, trabajando sobre todo con este tipo de plataformas, la 2.0, con además lo que llaman reboot, mensajes repetidos y personalizados. Y ahora recientemente Bolsonaro, político sin trayectoria, sin mayor ideología, sin aparato político, que no hizo concentraciones, no hizo debates, ni siquiera salió casi de su casa, ha ganado la presidencia del país más poblado y más desarrollado económicamente de América Latina, que es Brasil, una de las potencias mundiales, como la
séptima u octava economía del mundo según el año. Entonces, estamos frente a un nuevo medio cuyas normas y cuyas formas de manejo hay que aprender para obtener resultados políticos. Es decir, es muy probable que estos nuevos tipos de medios instauren especie de dictaduras del capital, porque el capital es el que primero se ha avanzado a manejarlos, a utilizarlos, a manejar a las masas a través de ellos. Tenemos ya dos experiencias sumamente sensibles. Las dos naciones más poderosas de América Latina parece que deben su primera magistratura a personas que la lograron a través de estas tecnologías, de un mal uso de estas tecnologías. Tenemos entonces todos que aprender el buen uso de ellas, ¿no?, con el objetivo de lograr con ellas una comunicación humanística, un poder democrático, un poder con perspectivas y miras sociales. Entonces, bueno, es lo que habría que decir de entrada sobre eso. Mira, aquí está de inmediato, es la cosa también mágica, ¿no?, de lo que estamos viviendo. En tiempo real hay mucha gente que nos está escribiendo. A todas aquellas personas que nos están escribiendo, primero que todo, muchísimas gracias. Por aquí nos están diciendo el Cangrín, que es su primer día en Periscope, feliz tarde. Desde Ecuador nos están saludando, desde Santa Ana en Nueva Esparta. Por aquí nos están saludando desde España, Mira, hoy es un día también y nos piden levantar más la voz, hablar un poco más fuerte, sí, hablar un poco más fuerte. Recuerda que son instrumentos de pantalla, pues son teléfonos, son... Hoy se decía que se acababa el mundo. Señor. Hoy se decía que se acababa el mundo. Yo lo llamo el parto de los montes. Por la juramentación, ¿no? El parto de los montes, de la derecha. Cuéntanos. Bueno, la derecha prácticamente decía que hoy las masas iban a sublevar, iban a acabar con el bolivarianismo, que una conjura militar iba a tomar el poder, que Estados Unidos nos iba a invadir. Cuánta calamidad, cuánta catástrofe estaba anunciada para el día de hoy. Ha sido un día absolutamente tranquilo en el cual institucionalmente se juramentó el presidente Nicolás Maduro Moro ante las autoridades legítimas. No ha sucedido que yo sepa absolutamente nada fuera de lo normal en la ciudad de Caracas. Es otra de esas situaciones de descrédito de los bodrios comunicacionales que monta la derecha. Es decir, como ellos están disgustados con un acontecimiento, tratan de hacer creer que ese acontecimiento va a ser una catástrofe, va a provocar efectos demoledores. No ha sucedido nada, salvo que la gente está muy feliz de ver que el presidente por el cual votó es el presidente por el cual se han juramentado. 140 países, los representantes de 140 países asistieron a esa toma de posesión. No ha ocurrido nada y esperemos que no ocurra nada dentro de las semanas próximas. Yo no veo ninguna perspectiva, porque desde que hubo el referendo para la constituyente, mejor dicho, desde que la constituyente fue elegida, pues la derecha dejó el terrorismo de calle. No parece haber ninguna conspiración militar en curso. Luis, tienes que hablar un poco más fuerte porque no nos escuchan. Bueno, sí. No, bueno, decía que la derecha abandonó el terrorismo de calle desde que se hicieron las elecciones para la constituyente, y por otro lado, aparte de eso, bueno, no parece haber ninguna conspiración militar en curso, y por otro lado, pues todo ha concurrido en medio de la más absoluta normalidad, cuando la derecha casi está planteando que vivíamos un apocalipsis now, que hoy iba a ser un día, el Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses, como dice la mitología alemana. No sucedió absolutamente nada. Hasta donde yo sé, la situación del país es de la más absoluta normalidad. Ahora, yo también me permito hacer una reflexión en relación a eso. Porque aquí yo creo que también se está jugando una especie de trampa, ¿no? Es decir, se organizan elecciones
una parte de la oposición no va a estas elecciones, otra parte va, recordemos que Henry Falcón fue, Sí. de forma muy rara, a las 11 de la mañana, se suicida electoralmente, parando a sus votantes, y en vez de haber sacado 4 millones, él decidió sacar 2 millones. También se presentó este candidato, Un evangélico. Ujú. Bertucci. Ajá. Estas elecciones se dan y cuando viene ahora el momento de la toma de posesión, se esgrime de que el presidente Nicolás Maduro es ilegítimo porque una parte de la oposición política no se presentó a las elecciones. Hay que decir algo también, en nombre de la verdad. Ustedes saben que nosotros somos muy críticos cuando hay que criticar. Pero también hay que decir que esta estrategia resulta muy rara, porque entonces cuando yo sienta que no voy a ganar unas elecciones, me retiro y quien gana entonces es ilegítimo. Cuando hay un precedente, que fueron las elecciones de gobernadores. Claro. Aquí hay gobernadores con el mismo Consejo Nacional Electoral de oposición y fueron elecciones separadas de pocos meses. Entonces, no, y aquí hago una especie de... Y diputados. Y diputados. Hasta en mayoría. E incluso hubo gente que se lanzó para alcalde y todo. ¿Cómo no? Entonces, lo que es bueno, la salsa que es bueno para el pavo, no es bueno para la pava, pregunto yo. Es decir, nosotros podemos ser críticos de muchas cosas que no van. Y tú lo has sido en tus artículos particularmente, muy, muy duro y muy crítico. Lamentablemente. Y lamentablemente, porque la crítica tampoco es que nos complace hacerla. Pero también hay que decirle en esta ocasión, que el Consejo Nacional Electoral es bueno en algunos momentos y es malo en otros momentos. Sí, es que la derecha solo reconoce las elecciones que ella gana. Por ejemplo, en una oportunidad en que hubo un referendo y la derecha por un escaso margen lo ganó, ese resultado era inobjetable. Ahora, todos los referendos que ha hecho el bolivarianismo y que ha ganado, esos no valen. Obtuvo una victoria el 6 de diciembre en la Asamblea Legislativa, pero en la Asamblea Nacional. Esa victoria sí es válida, pero cualquier otra en que ellos no ganen no es válida. No es Entonces, válida. Oye, ¿qué forma es esa? Yo estoy jugando gallos o cualquier deporte. Si yo gano, eso es válido, pero si pierdo, no se vale. Eso es una estrategia de juego. Neumann y Morgenstern no hubieran nunca dado con esa estrategia de los juegos, que el juego solo es válido si yo gano. Si yo gano. Bueno, yo conozco un niño que es así. un querido niño cuyo nombre no voy a mencionar, que tú estás jugando y en medio del juego él cambia las reglas. Ajá. Y es válido que las cambie. Pero claro, estamos hablando del Estado venezolano. Y estamos hablando de pronunciamientos y votaciones de la OEA. Y estamos hablando insisto yo, de un Estado como Paraguay, o como Colombia, o como Ecuador, que se permiten retirar embajadores, romper relaciones diplomáticas. Estamos hablando además, no es cualquier detallito, Luis, estamos hablando de que la Exxon estaba en aguas territoriales venezolanas. Es decir, ¿a qué se está jugando? Es decir, a que ya no hay Estado venezolano, a que se acabó el Estado venezolano y ahora todos los vecinos, y no vecinos porque también está la Unión Europea, van a decir, bueno, no estamos de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, es decir, que la soberanía del Estado no existe, vamos a entrar de todas las formas posibles y por haber en la política, en la justicia venezolana, en el territorio venezolano, porque eso es lo que nos estamos jugando. Sí, eso es lo que se llama injerencismo. Oye, yo no le digo a Colombia, no le digo a Paraguay, no le digo a Francia, no le digo a Inglaterra, no le digo a Estados Unidos qué deben hacer, ni si deben reconocer a su presidente o no. Eso es una cosa que les incumbe a ellos. ¿Por qué esos señores tienen que decir si el presidente que yo elijo es legítimo o no? Eso es una cuestión que nos incumbe a los venezolanos. Los venezolanos no le estamos diciendo a nadie cómo debe comportarse y cómo no debe comportarse. Eso es la regla básica de las relaciones internacionales, en todos los estatutos de las organizaciones internacionales.
se reconoce la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos. En la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos, incluso en esa carta se reconoce la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, es una verdadera insolencia. Parece que esa gente no recuerda o no sabe que hubo un proceso de descolonización masivo a partir del año 1945, durante décadas, en la cual una gran cantidad de países que eran antes colonias pasaron a ser sociedades soberanas e independientes con estados propios y autoridades elegidas por los propios pueblos. Parece que se está ignorando eso y se está queriendo volver a un estatuto colonial. Venezuela es una colonia, no tiene derecho a decidir cuál es su presidente, no tiene derecho a decidir cuál es su poder legislativo. Su territorio. Su territorio, exacto. Su territorio. Entonces, yo a veces me he hecho un poquito fastidioso, obsesivo, explicando qué es la soberanía. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de un ente político de darse sus propias leyes, ejecutar esas leyes con sus propios órganos y decidir las controversias sobre la aplicación de esas leyes con sus propios tribunales. Si falta una de esas características, no hay soberanía. Y entonces eso es lo que le quieren aplicar a Venezuela. Venezuela no tiene derecho a elegir sus autoridades, pero en el caso de que tuviera derecho, otros tribunales u otras autoridades pueden decir, no, esa persona electa no es legítima. Por ejemplo, bueno, entonces, ¿en qué quedamos, pues? De hecho, nosotros hemos escrito juntos varios libros sobre el tema colombiano, el caso de Actari. Nosotros accedimos a los archivos secretos de los servicios de inteligencia de este país para escribir ese libro. Pero también fuimos a escribir la cuestión colombo-venezolana junto con Mario Zanoja, Iraida Vargas, Sergio Rodríguez, Eva Gollinger. Y uno de los temas que más tratamos fue el tema precisamente de la soberanía. Tú lo explicaste magistralmente. El fenómeno de la soberanía, de hecho, comienza por allá por la modernidad con Baudin, ¿no? de la servitud volontaire, de la servitud voluntaria. Incluso antes un poco con Federico II de Suabia y el reino de las dos Sicilias, que fue uno de los primeros creadores del Estado Nacional Centralizado moderno, ¿no? Correcto. Siglo XII. Pero después, exacto, Baudin y otra serie de pensadores. No, incluso después el mismo Hobbes, ¿no? que habla del Leviatán. Bueno, al final, ¿qué es la soberanía? Tú dices, la autos logos, ¿no? La autodeterminación en el sentido que tú escoges qué leyes adoptar. De ahí viene de la palabra del griego autonomía. Autónomos, nomos ley, autos yo mismo me hago mi ley. Exacto. Y la primera soberanía, nos lo dicen los primeros autores, los primeros filósofos de la modernidad, es la soberanía del cuerpo. Es decir, el primer soberano soy yo mismo y tengo que hacer respetar los límites de mi cuerpo. ¿Cómo alguien va a decir que mi brazo no termina aquí si donde él quiera? Que mis extremidades son más cortas de lo que son porque así se decide desde afuera, para hablar en términos físicos. Pero peor, que mi voluntad la decide un tercero. Si mi voluntad la decide un tercero, yo no soy libre. Es por eso que en los estados democráticos se plantea precisamente las elecciones. Es decir, el conjunto de personas decide autónomamente quién va a dirigir sus destinos. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros vemos con mucho estupor que desde Colombia se quiere decidir qué tipo de gobierno tener en Venezuela, cuál es el presidente que debe tener Venezuela, cuáles son las fronteras que debe tener Venezuela, cómo se debe comportar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imagínate tú, si Venezuela, y esto es un mensaje que yo doy de verdad de la forma más responsable y más nacionalista, y es un mensaje que yo avanzo no solamente a los chavistas, no solamente a los independientes, sino también a los opositores. Aquí no nos estamos jugando, Luis, y tú me contradices si estoy errado. No estamos discutiendo sobre Nicolás Maduro o no. Aquí estamos discutiendo sobre la posibilidad que nosotros tenemos como venezolanos de elegir a quien nosotros queramos, de hacer respetar nuestro territorio y hacer respetar nuestras Fuerzas Armadas, que son los tres elementos fundamentales de la soberanía. Una cabeza visible, límites estipulados
y una Fuerza Armada única. Si nosotros caemos en el peine de la OEA, en el peine de Colombia, en el peine de Paraguay, vamos a terminar, y aquí te doy la palabra, como lo que dijimos en aquel libro, La cuestión colombo-venezolana. Vamos a terminar como Colombia, una sola nación, porque todos se sienten colombianos, pero divididos al menos en 3 estados. El estado clásico, que dirige este neoarribado presidente, el estado paramilitar de las fuerzas paramilitares y el estado guerrillero. Es decir, son 3 estados en una nación. Nosotros todavía, a pesar de toda esta injerencia, tenemos un solo estado y creo que tenemos que conservarlo porque, por cierto, ese estado tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Entre otras cosas, Luis. ¿Sí? Bueno, efectivamente, la necesidad de que exista un solo centro que decida válidamente es la condición de que exista un cuerpo político. No hay cuerpo político donde cada quien pretende mandar y decidir su propia voluntad y hacer lo que le dé la gana. Puede haber diversas opiniones, diversas formas, pero tiene que haber un procedimiento para reducir esa multitud de opiniones a una sola. Y el procedimiento moderno es la democracia. Correcto. Es decir, la mayoría es la que tiene el derecho a decidir cuáles van a ser las acciones, los procederes, las normas de ese cuerpo político del cual formamos parte todos. Entonces, fuera de esa mayoría del pueblo soberano, nadie puede interferir, porque si interfiere, ha desaparecido el cuerpo político. Si en Venezuela repentinamente hicieran las leyes en lugar de la Asamblea Nacional Constituyente, que es decir, el Parlamento de Puerto Rico, o una colonia, seríamos de nuevo una colonia, es decir, no tendríamos autonomía. Entonces, eso hay que evitarlo, hay que volver a la lógica. El pueblo venezolano es soberano. Hay diversas opiniones en él, pero la forma de que se decida cuál es la opinión que va a prevalecer es el voto de la mayoría. El voto de la mayoría, porque es la regla más democrática, más humana, pensar que la opinión de cualquier ciudadano es equivalente, igual a la de otro ciudadano. Y entonces en esa forma que se estructuran los cuerpos políticos contemporáneos. Ahora, esos otros países que pretenden decirnos a nosotros cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar, ¿qué ejemplos nos pueden dar, por favor? Es decir, países que llevan más de medio siglo sumidos en guerra civil, Colombia, asesinándose unos a otros, países que son los primeros exportadores de drogas estupefacientes. Colombia. Yo no sé. Países que tienen el mayor índice de refugiados fuera de sus fronteras y de desplazados dentro de su propio país, porque operaciones militares han sacado a los campesinos de las zonas donde viven sin darles ninguna opción. Vayan a ver cómo resuelven la vida. Colombia. ¿Cómo van a sentarnos normas de conducta? Las elecciones, fotocopiadas las papeletas. Exacto, sí. Con incluso métodos electorales muy dudosos. Países que están ocupados por bases militares extranjeras, ¿cómo pueden darnos lecciones de soberanía? Es decir, la única forma en que un país podría influir sobre otro es por el ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, yo me porto de tal manera, me parece esto está bien. Si ustedes quieren, sigan el ejemplo, como dicen, seguid el ejemplo que Caracas dio. Pero ¿qué ejemplos nos están proponiendo esos países que nos critican? Son ejemplos espantosos. Venezuela tiene el menor nivel de desigualdad social en América Latina y el Caribe. Claro, quizás superado el nivel de igualdad social por el de Cuba, pero en la América Latina capitalista. Venezuela pasó del nivel de desarrollo humano bajo por el nivel de desarrollo medio al nivel de desarrollo humano alto. Esos países que usualmente tienen niveles de desarrollo bajo quieren que sigamos su ejemplo. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Esos países que han aceptado ejércitos extranjeros metidos dentro de su propio territorio. Yo digo que, bueno,
Un ejército es como un gallo. Si hay dos gallos en un gallinero, uno de ellos está haciendo el Claro papel de que gallina. sí, claro que sí. Exacto, entonces, El tema del parestado. exactamente. No pueden convivir dos estructuras estatales en un solo No territorio. solo eso, varios ejércitos extranjeros instalados y ejércitos no legales también actuando dentro del territorio, ejércitos que no son reconocidos, no existen, pero dejan una cantidad de muertos inconcebibles. Esos no son ejemplos a seguir, señores, esos no son juegos. Corrijan ustedes sus problemas internos y después podemos iniciar un diálogo, pero sobre esas bases no. Mira, aquí nos están diciendo que el audio está muy bajo, entonces vamos a tratar de hablar más fuerte y también de acercarte más. Eso es lo bueno, de las redes sociales, que podemos jugar con el espacio y con el tiempo. Espero que aquí puedan escuchar mejor. Nos están diciendo que no se Vamos escucha. a ver. Vamos a ver. Entonces, esos países que de alguna forma, están tratando de darles lecciones a Venezuela, son países sumidos en una crisis. Dicen, bueno, que la situación de Colombia en este momento, dicen que se está escuchando mejor ahora, qué bueno. Dicen, bueno, es que esos países están mejor que Venezuela. Ya va, vamos con calma. No. Aquí se está dando mosca con lo que voy a decir. Aquí se está dando una guerra económica, pero mosca con lo que voy a decir, porque también es cierto que la guerra económica tiene muchísimo que ver con un bloqueo. Este bloqueo que estamos teniendo nosotros está sirviendo, y yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, como excusa para una parte del gobierno. Algunas veces los ineficientes, los burócratas y los corruptos justifican todo con la guerra económica. Nos pasó a nosotros. Nosotros hicimos graves críticas a un hospital que no estaba operando, Luis, por un aire acondicionado. Operaciones de corazón abierto. Un ministro, cuyo nombre no voy a mencionar, que ya no está en el cargo, me llamó prácticamente para amedrentarme. Yo le dije, hermano, no le puedes echar la culpa de la guerra económica a todo. Resultado, en una semana estaba el aire funcionando y estaban operando. Premisa para decir que no todo es la guerra económica, solamente una premisa. Pero también es cierto que aquí hay un bloqueo económico de facto contra la República Bolivariana de Venezuela. Mosca, no solamente contra el gobierno. Aquí se nos hace difícil acceder a comprar medicinas. Ajá. Aquí se nos hace difícil acceder a comprar alimentos. Es decir, estamos hablando de temas humanitarios. Evidentemente, cuando eso tú lo comparas con países como Colombia, con todo abierto, con países como Brasil, el Bolsonaro de Brasil, que inundado del mercado estadounidense, la situación económica, entre comillas, va a ser peor aquí que allá. Y aún así, es necesario señalar, es decir, sí, hay mercancías, pero ¿para quiénes? Para una parte ínfima de la población que puede pagar los precios que tienen esas mercancías. En el Brasil no hay asistencia médica para la inmensa mayoría de la población brasileña. Es más, están retirando actualmente los médicos cubanos y entonces toda una parte de la población que dependía de la asistencia pública ya no va a poder encontrar ni cuidado de su salud ni las medicinas. Entonces, ¿están mejor esos países? Bueno, gran parte de los emigrados, ¿con qué se han encontrado? Países donde no hay leyes del trabajo, donde no hay prestaciones sociales, donde no hay límites a la jornada de trabajo, donde no hay estabilidad laboral de ningún tipo, es decir, condiciones de semi-esclavitud. Esa gente nos va a dar a nosotros lecciones, nos va a decir qué tenemos que hacer. Y en toda una cantidad de cosas, en gran parte de esos países, por ejemplo, no hay educación gratuita en todos los niveles. La educación cuesta un dineral, aún en universidades públicas. En la hermana república, por ejemplo, las universidades públicas cobran matrículas y matrículas que aquel que no tenga una situación económica más que desahogada no puede pagar.
Entonces, ¿en qué están mejor que Venezuela? Sería ir comparando rubro por rubro, detallada y detenidamente, pero nunca han sido ellos ejemplos de buen estatus social, de buen trato a la población, de derechos sociales, económicos, laborales para la población, en absoluto, todo lo contrario. Mira, vamos a leer algunos mensajes, que eso es lo sabroso de estar aquí con ustedes compartiendo sin ningún tipo de cortapisa. Aquí hay uno que me interesa mucho. Dice, en comunidad MV, dame soluciones viables y no solo quejas. ¿Qué soluciones? Porque tú has escrito muchos artículos y muchas páginas también sobre propuestas viables que podemos nosotros aplicar para salir de esta coyuntura tan compleja. ¿Cómo no? Completamente. La primera, que ya en parte se ha aplicado. Paréntesis, pasamos las 300 visitas en tiempo real en Instagram y de una vez sale una lucecita roja que nos dice video destacado, es decir, la estamos partiendo. Bueno, Sí. bueno, primer elemento, escasez de bienes. Bueno, el Estado ha gastado cataratas de dólares a tasa preferencial en el sector privado y el sector privado no ha sido capaz de importar y distribuir esos bienes, que el Estado asuma la importación y distribución de los bienes básicos. En parte se estaba haciendo con los programas del CLAP. Últimamente ha mejorado algo la situación, todavía quedan cosas por remediar. Primer elemento. Dos, control de los precios. Control de los precios real a través de un sistema de contabilidad que ahora es posible con estos artilugios informáticos. Es posible que cada operación, cada transacción comercial se registre, tenga un control inmediato en tiempo real de costos y precios y entonces se apruebe o no la transacción. Eso se puede hacer perfectamente y hay que instaurarlo, porque si no, los comerciantes seguirán cobrando precios fantasiosos y hundiendo cualquier medida positiva que haga el gobierno. Tercero, control total del gasto público, previo, concomitante y posterior de la administración pública central, los institutos autónomos, las fundaciones, las empresas del Estado, de todos aquellos entes en donde el Estado invierta dinero. Eso es posible hacerlo con la informática que tenemos actualmente y sobre todo es un control que se dirija al cumplimiento de las metas, programas y objetivos previstos en el presupuesto. Usted puede gastar un dineral y no logra ningún resultado. Bueno, entonces en ese caso se debería prever responsabilidad administrativa, civil y penal para los administradores que, habiendo erogado una gran cantidad de dinero público, pues no muestren resultados concretos de esa gestión. Yo creo que con esas tres cosas nada más hay una enorme cantidad de resultados, pero vamos a seguir adelante. Fíjense ustedes, en Venezuela, gran parte de los capitales extranjeros que ganan fortunas inmensas no pagan impuestos, señores. Recuérdenlo cada vez que ustedes van a pagar sus impuestos. Sepan que si ustedes fueran extranjeros no pagarían impuestos. Por ese concepto el Estado deja de recibir 17.800 millones de dólares anuales, con los cuales se podría resolver la crisis económica, estabilizar la economía, etc. Hay que derogar los mal llamados, los infames tratados contra la doble tributación, en virtud de la cual los capitales extranjeros no pagan impuestos en Venezuela y la carga tributaria la tenemos que soportar nada más los venezolanos. Con esa carga tributaria le pagamos a las empresas extranjeras personal educado, mantenido en buena salud y al cual vamos a mantener después con pensiones. Le pagamos vías de comunicación, servicios públicos, seguridad jurídica, una inmensa cantidad de activos que ellos no remuneran en ninguna forma. Entonces hay que derogar esos tratados contra la doble tributación y entonces permitir así que ingresen al fisco 17.800 millones de dólares anuales que nos deben simplemente porque no pagan impuestos, pues. Y bueno, por otro lado, control de la frontera.
El propio presidente Nicolás Maduro ha dicho, y yo le doy todo el crédito del mundo, que por la frontera se va 40% de todo lo que Venezuela produce o importa. Ningún organismo puede aguantar una sangría de esa magnitud. ¿Cómo es eso de que se van los productos? ¿Acaso tienen paticas, caminan? No. Evidentemente hay una red de complicidades que permiten ese desangramiento. Y esto hay que decirlo, y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Cómo es posible que gandolas enteras de gasolina pasen a Colombia? Ahí tienen un rol fundamental la corrupción también en el mundo militar. De hecho, aquí nos están escribiendo Richard 3321, etcétera, etcétera. ¿Quién controla la frontera? Longa dice, control de algunos militares y testaferros. Quejoso Pérez, hay que hacer cumplir las leyes, nadie respeta al Estado. Mira, J. Verdi, ¿quién maneja la distribución? Estoy leyendo en tiempo real y son comentarios acertados, Luis. Es una conversación múltiple. Exacto. Estamos aquí hablando, pero estamos escuchando y leyendo. La magia del 2.0. Exactamente. La magia del 2.0. Por aquí dice, Gerard Fras, las empresas extranjeras deben pagar impuestos. ¿Por qué no, pues? Si yo pago impuestos, los modestos centavos que gano puntualmente cada año voy y los pago. Pero ¿por qué si yo soy extranjero no voy a pagar impuestos en Venezuela? ¿Qué es eso? Es decir, la condición de los venezolanos va a ser peor que la de los extranjeros. Los extranjeros en una especie de amnistía tributaria, inmunes a los impuestos, y resulta que yo como venezolano debo sostener los gastos públicos para que ellos hagan sus negocios, tengan vías de comunicación, tengan servicios públicos, tengan seguridad jurídica. ¿Qué es eso? Mira, por aquí nos están diciendo, sin libre mercado no hay desarrollo. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, mira, la Unión Soviética se convirtió de un país que trabajaba con el arado de palo en la segunda potencia del mundo en apenas unas 2 décadas. Pudo vencer a la primera potencia militarista del mundo, que era la Alemania nazi, y además tuvo tasas estables de desarrollo de más de 7% del PIB anual, hasta que vino el desafortunado evento de su disolución, contrario a la voluntad de sus habitantes, un plebiscito y más del 80% no querían la disolución. Y actualmente se han hecho nuevas encuestas de opinión, 2/3 partes de la población decía que vivía mejor en esa época. Okay. China era también literalmente uno de los últimos países del mundo, un verdadero gigante con una cultura inmensa, milenaria, y estaba reducido a un estatuto colonial prácticamente. A través del socialismo, China se desarrolló y es actualmente, aunque le duela a todo el mundo capitalista, la primera potencia económica del mundo. Actualmente, ¿verdad? Actualmente. Ha tenido algunos elementos de apertura, pero una apertura controlada. No es un capital que va a llegar allá a saquear y a desbaratar la economía. Es una apertura a ciertas ramas del capital en la medida que les convenga. Es decir, bueno, hay esos dos ejemplos ahora. Pero ¿no será que el Estado, estamos fallando aquí en Venezuela, Luis, porque el Estado finalmente no controla? Es decir, y lo hemos conversado, incluso hoy tú lo mencionabas, el Estado no puede quejarse, el Estado no puede quejarse, es decir, si se queja el Estado o se queja algún funcionario del Estado, entonces cerremos la Santa María, el Estado está para ejecutar. Para escuchar quejas y ejecutar los correctivos, ¿no? Exactamente. Ahora, además, vamos a diluir de una vez un cuento que vive por allí de que a menor Estado, más desarrollo. Mentira. Repetimos, a menor Estado, más desarrollo. Más desarrollo, claro, mentira. Eso fue parte, disculpa que te atrás un momento, eso fue parte de mi tesis doctoral. Aquí hay autores como Robert Nozick, como John Rawls, que escribió A Theory of Justice, una teoría de la justicia, que se contraponen a otros autores como Charles Taylor o McIntyre o Michael Sandel, en que se contraponen diciendo a menor Estado, mayor bienestar. Y ellos dicen, por ejemplo, Robert Nozick plantea que tú reduces el Estado al mínimo
y solamente garantizas el mínimo de seguridad, es decir, proteger a los ricos. Sí, pero yo no sé en qué planeta viven todos esos autores. Si tú comparas las tablas de la parte del PIB que insume el Estado, todos los países desarrollados, el Estado ocupa mucho más del 40% del Producto Interno Bruto, mucho más. Y protegen su frontera y tienen ejércitos fuertes y banderas por todas partes. Los países, idolatran los a los países de la presidentes. Organización Mundial del Comercio, en líneas generales, tienen esas altísimas tasas de ocupación del PIB en el Estado. Además, todos esos países, incluso los capitalistas, se han convertido en grandes potencias gracias a políticas proteccionistas del Estado. Correcto. Inglaterra se volvió la primera potencia del mundo. ¿Gracias a qué? A las leyes proteccionistas, la Navigation Act que impuso Oliverio Cromwell, que fue cabeza de una revolución inglesa en esa época. Todos los demás países, Estados Unidos se hizo una potencia poderosa gracias a sus leyes proteccionistas, y la guerra civil, que dicen ellos fue por liberar a los esclavos, mentira, es porque el sur no quería soportar las leyes proteccionistas del norte y quería comprar libremente afuera. Y hubo una guerra civil para imponer el proteccionismo del norte y que los sureños compraran las mercancías del norte. Por favor, señores, pero lean un poquito de historia, consulten las estadísticas. Ahora, en líneas generales, no solo los países de la Organización Mundial del Comercio, los países principales de esa organización, tienen todas esas tasas de participación del Estado. Y además de eso, pues, tienen un fortísimo sector de su economía en el sector terciario. Entonces esas son falacias totales. Vamos a dar libertad total y de repente va a florecer todo. Mentira. Todas las economías fuertes se han formado gracias a la protección del Estado. Dice Santa Mandrí, no se puede liberar todo y que los que no tienen mueran de hambre. Sí, por ejemplo. Exacto, es un acertado que todo lo que hemos dicho tan complicadamente lo ha dicho él de una manera sintética, ¿no? Eso. Por aquí dice Andreina 2017, igual no hay regulación mejor que el mercado. Eso no es cierto. Ah, no, esa es la teoría de la mano invisible del mercado. La mano invisible, eso es mentira. En primer lugar, porque eso es una teoría que solo se da en lo que se llama un mercado de competencia perfecto. Eso nunca ha existido. No ha habido nunca un mercado de competencia perfecta. Siempre hay oferentes o consumidores más fuertes que los demás. Y eso lo dice el propio Adam Smith. Es decir, que como los productores, los dueños del capital son menos, se pueden poner de acuerdo para imponer sus condiciones en el mercado. Mientras los trabajadores están desorganizados y reprimidos y nunca van a poder imponerle sus condiciones al gran capital. Eso es absolutamente... Ahora, ¿qué libre competencia puede haber cuando actualmente unas 4 personas tienen más de la mitad de toda la propiedad del planeta? ¿Alguno de ustedes que está allí puede salir a competir con esos monstruos de producción de los países desarrollados que además llevan siglos saqueando al resto del mundo? Eso es como decirle a un bebé, bueno, párate ahí y ve a pelear contra el campeón de los pesos pesados a ver si le ganas. Pues eso es libre competencia, desde luego. No te dan las mismas oportunidades. Claro. Al inicio, es decir, no te dan todos no tienen la misma educación, pero después te dejan a la guerra de todos contra todos, lo que decía Thomas Hobbes, homo homini lupus. Aquí hay varias preguntas, vamos a ver qué nos están escribiendo. A ver, Yerlin dice, en Facebook se escucha mejor. Bueno, ya sabemos. Recordemos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram con @mperespirela. Estamos en Twitter, en Periscope con @maperespirela. Y estamos en Facebook y en YouTube en vivo desde La Iguana TV. Desde La Iguana TV. Realmente, y tengo que decirlo, Luis, nos felicito. Porque realmente los números que nosotros estamos viendo, ¿cómo estamos en YouTube? Los números que nosotros estamos viendo son realmente muy
elevados. Imagínate, estamos en 200 personas en vivo en YouTube, 300 personas en vivo aproximadamente en Instagram, estamos con 180, casi 200 en Periscope en tiempo real, es decir, gente que entra y sale, y estamos en 200 en Facebook. Además, nos están escribiendo de muchas partes. Por aquí dice Moisés Dávila, en China, cuando hay casos de corrupción, los fusilan. Así es. Hay mucha preocupación con el tema de la corrupción, Luis. ¿Sí? Mucha preocupación. Mira, otro, Lugo José, y no hay más corruptos, el Ministerio Público ya no anuncia nada. Esto es desde Mamera. Nos está diciendo Diana por aquí que muchos te vemos desde el exterior, nos están escribiendo desde varias partes, hemos leído por ahí desde Argentina, hemos leído desde España. Miren, yo a la gente que nos está viendo desde YouTube, pero también a las otras personas, estamos en el YouTube de La Iguana TV. Por favor, activen las notificaciones. Activen, ustedes tienen ahí, la gente que se mete en YouTube, en el YouTube de La Iguana TV, activen las notificaciones de La Iguana TV, así cada vez que nosotros estemos en vivo, ustedes van a recibir una notificación. Tenemos la solución para todo, pero vamos de mal en peor. Explícame eso. Bueno, en la medida en que las soluciones no se apliquen, pues evidentemente iremos de mal en peor. Si hay control de precios, pero cualquiera puede poner el precio que le dé la gana. Correcto. Obviamente, correcto. Si está prohibido asesinar, pero tú asesinas y no te pasa nada, pues iremos de mal en peor. Si ponemos semáforos acordados, pero nadie le hace caso a los semáforos, tendremos una cantidad de choques extraordinarios. Es decir, no solo hay que adoptar las soluciones, sino hacerlas cumplir con el poder del Estado. El Estado justamente tiene el poder de aplicar la violencia legítima para el cumplimiento de las leyes. Así lo decía Weber, ¿no? El sociólogo Weber. Eso el Estado exacto. es el monopolio de la violencia legítima. De la violencia legítima. Entonces, bueno, hay que aplicar esa violencia. Si hay alguien que no quiere obedecer las leyes del Estado y se lleva la riqueza de Venezuela fuera del país, hay que detenerlo. Si alguien no cumple con las regulaciones de precios, hay que sancionarlo, hay que confiscarle su empresa, retirarle la patente de industria y comercio, confiscar esos bienes y después subastarlos o repartirlos entre los necesitados. Es decir, hay que cumplir las leyes. Hay un tema que a ti te preocupa muchísimo y que es necesario que nosotros también abordemos. Estamos en vivo desde nuestro nuevo proyecto comunicacional, desde donde sea. Desde donde sea. Hoy estamos en Caracas, la semana pasada estuvimos en Maracaibo y vamos así, vamos a estar moviéndonos. El espacio y el tiempo ahora es relativo gracias a las redes sociales, digo, comunicacionalmente hablando. Un tema que a ti te ha preocupado mucho desde hace muchísimo tiempo, y es el tema de Cadivi. Nosotros estamos viviendo todavía no, más hoy que nunca, el ladrocinio, pero inmoral colectivo que hubo en Cadivi. Aquí hubo, es decir, esto no tiene nombre y nadie quiere hablar de Cadivi. Bueno, el presidente Maduro habló de Cadivi y dijo que Cadivi había asignado 60.000 millones de dólares. Repite esa cifra. 60.000 millones de dólares a empresas de maletín que hicieron importaciones fantasmas. Ahora, ¿quién hizo esas asignaciones? ¿Cómo sumas de esa magnitud se le entregan? Oye, yo en mi vida creo que una vez saqué unos dólares de viajero, aquello fue un trámite interminable para que me dieran 200 dólares. ¿Cómo vas tú a dar 60.000 millones de dólares a empresas que no existen? Sin exigir garantía. Cada vez que el Estado contrata, tiene el derecho de exigir garantías de fiel ejecución y verificar que esas garantías son reales. Yo voy a construir un murito a la gobernación, tengo que garantizar eso. ¿Cómo es posible que todas esas inmensas sumas de dinero se dieran sin garantía a empresas ficticias y que además no sepamos quiénes las entregaron? Es decir, alguien tiene que saberlo, ¿no? Alguien tiene que saberlo. Yo he dicho siempre, todo aquel que oculta una lista la encabeza. Uy, qué bueno. Todo aquel que oculta una lista la encabeza. Sí. Qué buen título para un libro sobre Cadivi, o al menos un artículo. Un artículo, sí.
Entonces, bueno, esa es una cosa que hay que esclarecer. 60.000 millones de dólares no son una tontería. Yo estaba calculando ligeramente al precio que tiene el petróleo actualmente y aún con una producción reducida de 1,5 millones de barriles, ingresaríamos con como 47.000 millones anuales. Imagínate Ahora, tú. fíjate, ese latrocinio de Cadivi supera el ingreso petrolero de más de un año por mucho del país. ¿Cómo es posible que se hayan desvanecido esas cantidades? Ha habido una poderosa acción últimamente de la Fiscalía incriminando, llevando a juicio a una cantidad de personas, pero sería hacer un balance. ¿Cuántos se han llevado a juicio? ¿Cuántos casos se han esclarecido? ¿Cuántos se los ha dejado ir al exterior? ¿Cómo se fueron esos dineros? Porque todos estamos pagando el precio de ese descuido. No es que fue un descuido y vamos a perdonarlos porque ellos no saben lo que hacen, les entregamos mochilas de dólares y ellos las dejaron que se las llevara el viento, no. Todo lo que está sucediendo en Venezuela actualmente tiene que ver con esa situación de quebranto de la institucionalidad, de la honradez y de las leyes. Además que Cadivi tenía directores, ¿no? Tenía encargados con nombre y apellido. ¿Dónde están? Más nunca los vimos. ¿Dónde están? Y eso es un clamor. Siempre lo he dicho, lo repetí una y mil veces en todas las ocasiones que he podido tener. Un venezolano quizás hace una cola, a nadie le gusta hacer cola, pero quizás hace una cola de forma más, disculpen la ironía, amena, si sabe que los responsables de Cadivi están presos. Sí. Pero tú sabes que es difícil, por no decir otra palabra, fuñío, decimos en Maracaibo, hacer una cola sabiendo que los corresponsables de que no haya medicina, de que no haya alimento y que no tengamos divisas, están por ahí quizás comiendo en qué restaurante europeo, estadounidense o en qué jet privado están montados. Es decir, sí, la guerra económica, claro que hay una guerra económica, pero parte de la guerra económica es también la guerra económica interna de aquellos que se robaron nuestra plata. Y nosotros tenemos derecho como venezolanos, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, a saber dónde están los cobres. Y también tenemos todo el derecho de buscar en conjunto la solución a partir de esa plata. Luis, tú estás hablando de 60.000 millones de dólares. Es la cifra que da el presidente. El mismo presidente. Yo no la discuto. El mismo presidente. Yo tampoco. Por aquí nos están escribiendo, ya estamos en la recta final. 8 minutos en Venezuela. Cuando hay casos de corrupción, los premian y los cambian de ministerio. Esto lo dice Pablo Antonio Salina Pérez. Por aquí dice, ¿qué tal que haré un cambio de gabinete ministerial? Dice Fran Saavedra, ojo, cambio real y radical, no cambio de sillas. Por aquí dicen sí al cierre de fronteras, José Luis Raúl. Bueno, yo critiqué en aquel momento, después de que perdimos las elecciones legislativas, el juego de la silla, tú recuerdas, y eso fue, pero fue un escándalo, fue una cosa que yo no me imaginaba que algo tan de anteojitos tuviera un impacto más grande, y es verdad, y esto lo reitero, se necesita también sangre nueva, es decir, un funcionario con demasiado tiempo en uno o varios puestos, evidentemente tiene muchísimas tentaciones, y finalmente se acostumbra a otro estilo de vida, porque tú sabes que el funcionario, bueno, en muchas partes del mundo, tiene servicios que no tiene un ciudadano real. Y a mí me parece, en muchos casos, cuando hablo con funcionarios que han pasado décadas como funcionarios, que finalmente pierden el sentido de la realidad. Y eso es algo que tenemos que también abordar cuando se discute de cambio de ministros. Por aquí nos están diciendo la corrupción actual, los militares están acabando con el país, dice Adriana Tobar. Nosotros estamos leyendo sin cortapisa, decimos el nombre del usuario para que también se tome la responsabilidad de lo que dice. Eduardo 23, hermano, gracias por siempre hablar con la verdad por delante. Siga adelante. Mucha gente nos está escribiendo esto, Solángel, urgente cierre de la frontera ya. ¿Qué opinión te merece esa propuesta? Son muchos los que la escriben. Bueno, sí. En primer lugar, hay que separar eso del tema de los colombianos que viven en Venezuela. Son 5.600.000 según cifras también del presidente.
esa es una realidad irreversible. En Venezuela no entra en nuestras leyes ni en nuestra manera de hacer deportaciones masivas. Pero sin embargo, para el futuro se debe controlar, porque mucha gente honesta, trabajadora ingresa, pero también han ingresado bandas de paramilitares, de indeseables. Pero por otro lado, Colombia tiene una balanza comercial favorable con relación a Venezuela, más o menos de 4.500 millones de dólares anuales. Ese intercambio le favorece a Colombia, no necesariamente a nosotros. Y si nosotros a cambio de eso, bueno, tenemos los problemas de continua infiltración paramilitar, agresiones y amenazas de agresiones por parte de las autoridades colombianas, que no del pueblo colombiano necesariamente. Oye, ¿qué ganamos con mantener abierta esa frontera? Además de lo siguiente, ojo, un acuerdo poco conocido, el acuerdo de Cartagena, libera de aranceles a más de 2.000 productos de intercambio entre Colombia y Venezuela. Eso muy poca gente lo sabe. Ahora, si Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y nosotros tenemos un cuasi tratado de libre comercio con Colombia, significa de que de hecho tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con todas las negativas consecuencias que eso trae. Entonces, bueno, tiene que haber, yo no sé si un cierre total, pero un control verdadero y eficaz de la frontera. Es decir, eso no es hasta ahora una frontera, es una herida. Un boquete por el que se va 40% de lo que Venezuela produce o importa. No es sostenible, eso no, ni hay un organismo ni político ni biológico que soporte una sangría de ese tamaño. Hay que reestructurar toda nuestra política de sus fronteras, sobre todo teniendo en cuenta la actitud agresiva, prepotente de las oligarquías de la vecina república. Repito que no necesariamente del pueblo colombiano, pero de sus oligarquías, que son justamente las que han obligado a gran parte de ese pueblo a emigrar a otros países y entre otros a Venezuela, donde han sido bien recibidos, pues. Entonces, bueno. Hay un tema que yo sé que, como dicen los franceses, que te está al corazón, que, y a mí también, por cierto, que es el tema de esta campaña colosal, permíteme la expresión, contra la moral, la identidad, la moral digo yo, no en sentido ético, sino la moral en alto. La moral, el orgullo patrio venezolano, el nacionalismo y la identidad venezolana. Ahora resulta, y esto además llevado no solamente desde medios de comunicación extranjeros, sino desde mismísimos medios de comunicación venezolanos. Ahora resulta que los venezolanos somos menos que otros pueblos vecinos y no solamente. Ahora resulta que los venezolanos no valemos nada. Ahora resulta que los venezolanos todos somos unos delincuentes. Ahora resulta que los venezolanos somos unos vagos. Ahora resulta que este país es inviable y es una campaña que va contra la autoestima de los venezolanos y de las venezolanas. Una campaña sostenida. Porque la guerra aquí no es solamente económica, no es solamente política, hay también una guerra simbólica muy fuerte, que nos quiere hacer sentir menos que los demás, cuando el venezolano, y sin caer en chauvinismo ni en orgullos baratos, siempre se ha sentido orgulloso de ser venezolano, y ha salido de sus fronteras con la cabeza en alto, de vista al sol, como dice José Martí. Ahora resulta que no valemos nada, y lo peor es que esa campaña, insisto yo, aparece en medios privados, venezolanos, llegaron al extremo de faltarle el respeto, por decirlo menos, a la mujer venezolana. En Colombia se publicó a través de medios privados y se replicó aquí en el Nacional, en La Patilla, que había crisis familiares en Colombia porque las mujeres venezolanas le estaban quitando los hombres a los colombianos. Pero Luis, ¿qué es eso? O sea, aquí entonces nosotros estamos hablando de condiciones mucho más graves de gente que ya ni siquiera quiere su propio país. Mira, tú has escrito sobre eso. Sí, yo he estudiado eso, he escrito mucho, lo he estudiado mucho en mi libro El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional. Esa campaña de denigración del venezolano arrancó en 1498, cuando fue descubierta Venezuela. Lo primero que se empezó a hacer, 1498. exactamente.
¿Quiénes eran los habitantes de Venezuela? Caníbales, bárbaros, idólatras, sucios, flojos. Y la campaña siguió a través de 300 años de colonia. Nos independizamos y se sigue diciendo que los venezolanos no trabajamos, que los venezolanos somos inconstantes. Es más, se ha llegado a decir que los venezolanos no tenemos identidad. Imagínate tú. ¿Por qué? Que los venezolanos no tenemos identidad. Porque poca cosa. La identidad es la base de la nación y la nación es la legitimación del Estado. Un Estado se constituye para permitir la perduración de la nación. Si tú demuestras que la nación venezolana no existe, el Estado venezolano no tiene razón de ser. Ahora, en el siglo pasado se lograron, y una cantidad de encuestas se hicieron, muy bajos niveles de autoestima de los venezolanos. Usualmente calificaban al propio país a sí mismo muy bajo por debajo de otros países extranjeros. En el presente siglo, una serie de encuestas hechas por GIS 21, extraordinarias encuestas, señalaron que había habido un cambio diametral. Es decir, los venezolanos tenían una alta autoestima, valoraban su país por encima de otros países. Oye, tenían casi un 97% de los encuestados, encuestas en un universo de 13.000 personas, una altísima autovaloración. Okay. Y entonces se está volviendo una campaña intensiva para demoler esa autovaloración de los venezolanos, porque al demoler esa autovaloración se demuele la nación, y al demoler la nación se debilita y se destruye el Estado. Eso es todo un operativo en todas unas fases culturales, simbólicas, económicas y finalmente políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sentimiento, la autoimagen que se tiene de sí mismo y la autoimagen del país. Es muy importante pensar si tenemos una identidad. Es una identidad compuesta esencialmente de valores sumamente positivos. Valores como el igualitarismo, valores como la solidaridad social, valores como la empatía, la preocupación por lo que sienten los demás. Son cosas muy propias del venezolano y que casi todos los testigos afuera que venían a visitarnos o que inmigraban señalaban esos elementos positivos. Correcto. En el venezolano. Entonces, bueno, por el contrario se ha dicho que el venezolano no tiene identidad, que Venezuela no es un país sino un campamento. Un ilustre intelectual que dijo eso, pero por Dios santo, aquí estamos asentados de 15.000 años antes del descubrimiento y después, oye, después de una fiebre persiguiendo el oro, hubo asentamientos estables de producción agrícola y pecuaria por 300 años de colonia y actualmente pues hasta nuestros días. Entonces hay que tener mucho cuidado con las falacias, porque la forma de destruir un pueblo y una persona es inoculándole una imagen negativa de sí misma. Una extraordinaria novela de Jack London que se llama El Lobo de Mar, Boll Larsen, que era un capitán despótico de un velero, decía: yo voy a hacer que ese marinero se suicide, porque si tú comienzas a meterle una idea en la cabeza a alguien y a destruirlo con esa idea, logras al fin que él se autodestruya. En alguna forma los medios de comunicación actualmente, nacionales e internacionales, muchos de ellos, están empeñados a hacer lo mismo que Boll Larsen. Es decir, inducir al pueblo venezolano a que se suicide, a que deje de tener estima por sí mismo, a que pierda su identidad, a que trate de mimetizar a otros pueblos, a que se avergüence de sí mismo, y ese es el camino que lleva a la destrucción. De hecho, esto lo digo a título muy personal. Hay muchos venezolanos, hay muchos compatriotas que nos están viendo fuera de las fronteras de Venezuela y a quienes nosotros saludamos, queremos, amamos, extrañamos y que hay que decirlo además, tienen todo el derecho de salir del país, de estar donde mejor ellos lo consideren y también hay que decirlo y de ganarse la vida. Todos tenemos el derecho de ganarnos la vida, nuestra subsistencia. Ahora, de ahí, y en esto yo quiero ser claro y enfático, de ahí a salir de nuestras fronteras, a hablar mal del propio país, son cosas diferentes.
Es decir, usted puede estar mal o estar bravo y con un gobierno, con un presidente, con un gabinete, con un alcalde, con un gobernador, con un diputado, con un concejal, pero no puede hacer una homologación directa entre eso y tu país. Uno ve a los colombianos, Luis, y te lo digo porque, bueno, nosotros que hemos dado vueltas y vueltas y vueltas por el mundo, uno ve a un cubano o a un colombiano que salió, a un colombiano que le asesinaron a toda la familia, que tiene la mitad de la familia en una fosa común, que le torturaron a su papá o a su mamá, y habla bien de Colombia, de su país. Puede hablar mal del paramilitarismo, puede hablar mal de Uribe, puede hablar mal de la guerrilla, puede hablar mal de Duque, pero no habla mal de su país. Y a mí me está pareciendo, y esto yo lo digo con mucha responsabilidad y con mucho amor, que desgraciadamente estamos cayendo muchos en el error de esta campaña que en muchos casos nos empuja a cualquier parte del mundo a hablar del propio país como lo peor, que este país no es inviable, que mira, este país, yo creo que así hay un país que tiene que tener orgullo de su historia, tú lo comentabas, de su territorio, además, mira, desde la Ullantepuy hasta las costas de Cumaná, no sé, desde el reservorio más grande de agua dulce, dicho por Galeano, en las venas abiertas de América Latina, el lago de Maracaibo, hasta las montañas del Pico Bolívar. Es decir, desde la selva amazónica, pasando por el desierto allá en Coro. Es decir, tenemos un país hermoso, pero además tenemos un país, como tú siempre lo mencionas en varias de tus obras, donde no nos estamos matando por religión. Exacto. Donde gran parte de la población es joven. Es decir, con un talento humano que se escapa de vista. Es decir, tenemos un país, además de un país de una historia, de un Miranda, el precursor de las libertades, no de Venezuela, no de Latinoamérica, de Francia también y de los Estados Unidos y de Rusia, por cierto. Entonces tenemos al héroe del siglo XIX, nada más y nada menos que Simón Bolívar. Tenemos estas emancipadoras de todo tipo. Tenemos logros como la creación de la OPEP. Hemos tenido cantidad de escritores, entre los cuales tú te cuentas, de gente del teatro, de gente de la vida, de pintores como Reverol. Es decir, inventamos el arte cinético con Cruz 10, alabado en el Centre Pompidou allá en París, en el Centro de Arte Contemporáneo. Y resulta que ahora, de la noche a la mañana, nosotros no valemos nada. Sí. Mira, es interesante. Yo, a lo largo de mi larga vida, he asistido a fenómenos masivos de inmigración hacia Venezuela. Cuando Venezuela en los años 50 era un país de unos poco más de 5 millones de habitantes, ingresaron 800.000 inmigrantes europeos. Casi 1 de cada 6 habitantes de Venezuela era extranjero. Yo a ninguno de esos pobladores los oía hablando mal de su país de origen. De los cuales salieron después de la Segunda Guerra Mundial. De los cuales salieron muertos de hambre, con una mano delante y una atrás, y asesinado gran parte de su gente, ¿no? Pero no hablaban mal de sus países. Después, oye, hubo el proceso de migraciones del Cono Sur. Era muy raro que una persona que había salido en condiciones muy precarias y terribles del Cono Sur hablara mal de su país. Quizás de las autoridades que lo obligaron a salir huyendo. Oye, tenemos 5.600.000 colombianos. Yo no escucho colombianos hablando mal de su país. Sí puede quejarse de cosas terribles como el gobierno, el conflicto armado, etcétera, pero de su país no. Entonces, bueno, hay un sentimiento de nacionalidad y de estima nacional. Los venezolanos tenemos todos los motivos para tener un gran sentimiento de autoestima nacional. Hemos logrado en poco tiempo, en este siglo, metas. Oye, sin parangón, 1 de cada 3 venezolanos está estudiando, 1 de cada 9 en educación superior. Tenemos como un 5.º lugar en el mundo en estudiantes de educación superior. En el mundo hemos saltado a ser como el 3er o 4.º país lector en América Latina. Son cosas de las cuales enorgullecerse, no dejando de reconocer, desde luego, fallas, minusvalías, etcétera, porque tampoco de ponerse vanidoso con esos síndromes de egolatría nacional que resultan muy ridículos, pero también hay que ser justo, pues, y ponderado. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer los venezolanos es autoconocernos, conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura, conocer nuestros logros, conocer también nuestras fallas y nuestras escaseces. Entonces, con el objetivo de tratar de
definirlas y remediarlas. Es decir, tener una verdadera imagen. Yo he dedicado gran parte de mi obra a tratar de lograr eso, pues, y entonces, bueno, espero que eso contribuya en alguna forma a que los venezolanos tengamos una imagen más objetiva y más fiel de nosotros mismos. Y te lo agradezco en demasía. Por aquí, bueno, te reamo Venezuela, dice Tania Jorger. A ver, por aquí, grandes personajes venezolanos en la historia y en la actualidad, pero un presidente y un gobierno pésimos. Esto lo dice Ana. Usted tiene todo el derecho de opinar eso. Lo que no tiene derecho es hablar mal de su país. Carmen M66, etcétera, dice orgullosamente venezolana. Por aquí Mariep7841 dice saludos desde el estado Zulia. Muchísimas gracias. Otro zuliano por ahí, Espinosa. Zulianos para el mundo. Elía Arriaga, viva nuestra gran amada Venezuela. Aponte dice, la iguana desde donde sea. Saludos, hermano. Saludos, Miguel, desde Perú. Mira, nos están escribiendo desde Perú. Tono Venezuela, amor a la patria. Fara Wilfredo dice, orgullo venezolano. Bueno, mi Venezuela va firme a salir de esta situación económica. Para adelante, presidente. Dice Aranguren John, nos saludan desde Barquisimeto. Por aquí dice admiración y respeto. Fati Colmenares. El izquierdoso dice brutal dúo. Pero hay un insulto que también es válido. A ver, ¿dónde? Ya se desvaneció, oye. Ah, ya lo logré leer. Dicen dos mentepollos. Sí. A Luis Brito García. Exactamente, Hey. ¿verdad? Estamos en democracia, eso es lo bueno. Todos los que dicen que no hay democracia, ahí está. Álvaro Mejía nos escribe desde Montreal. A ver, se me escapó por aquí, lo bajo un momentico, disculpen. Ah, no, Nigel Martínez desde Montreal, Fercho Andrade desde Colombia, Luis Villena desde Chile, dice viva Venezuela, Álvaro Mejía desde Francia, Fecho Andrade, repito, desde Colombia, todo diciendo viva Venezuela. Enrique Yucarín, el programa de la verdad. El programa de la verdad, viva la patria. Es decir, hay gente fuera del país, mucha gente que nos está viendo fuera del país, y sea como sea, por el motivo por el motivo por el cual se haya ido el país, ame a su país, siéntase orgulloso de su país. En el Zulia pasó algo parecido, Luis. Resulta que el Zulia, imagínate tú, puente, recuerdas tú en su momento, años 50, el puente de concreto armado más grande del mundo. Ajá. Maracaibo, donde conviven tradiciones milenarias, los guajiros con, entre comillas, los contemporáneos. Con los yupas. Yupas y guajiros, sí. Uno de los puertos más importantes, Puerto Pirata, por cierto. En Italia, cada vez que yo decía que era de Maracaibo, me cantaban Maracaibo, mare sole, no so. Es decir, estamos hablando del reservorio, como te dije, de agua dulce más grande del mundo. Una tradición culinaria, bueno, que se escapa de vista, ¿no? Que se escapa de vista. Y resulta que a partir de Manuel Rosales, el orgullo de ser maracaibero, porque además nos dejamos llamar maracuchos, ¿no? Como medicucho. Es decir, el orgullo de ser maracaibero es decir groserías. Entonces ahora los maracaiberos, nuestra identidad es ser el más grosero, el más gritón, cuando tuvimos poetas como Udón. Sí. Rafael María Baral. Rafael Urdaneta, el brillante, como lo llamó Bolívar. Entonces, de alguna forma, te coloco este ejemplo porque se está tratando de hacer lo mismo con Venezuela. Y yo nunca he estado de acuerdo con, bueno, somos venezolanos y nos sentimos orgullosos porque tenemos mujeres lindas, no depende de nosotros, de la genética, porque tenemos petróleo, no depende de nosotros, depende del subsuelo. Es decir, siempre nos sentimos orgullosos por cosas que no dependen directamente, vamos a decir, de nosotros, ¿no? Entonces, por eso me alegra mucho ver que hay tanta gente que nos está enviando cosas tan bonitas fuera de Venezuela. Mira, vamos a ir terminando, esto era hasta las 8, pero sigue gente escribiendo y sigue. ¿Qué te parece? Y aquí hago un llamado a Luis Brito, historiador. Esa frase realmente muy desgraciada, permíteme la expresión, del presidente colombiano Duque diciendo que a Colombia la liberaron los gringos. Bueno, algo así como el Capitán América, me imagino yo. Bueno, yo pensaba que era un fake, que no era cierto, y sí lo dijo. Y después salió la vicepresidenta a defenderlo, a decir, no, es que es así. Bueno, entre las cosas positivas que se decía de Colombia,
era que por lo menos su clase dirigente era muy culta, muy educada, cosa que era cierta en algunos casos. Oye, dieron un Gabriel García Márquez, un Andrés Caicedo. Por cierto, un Gabriel García Márquez que siempre criticó y no quiso vivir en Colombia, hay que No, decirlo. salió perseguido para salvar su vida de Colombia. A México, hay que Bueno, decirlo. pero él dice que gracias a Estados Unidos por la ayuda de los padres fundadores de Estados Unidos. Primero, la independencia de Estados Unidos se logra en 1783, es decir, es que arranca ese proceso. Ya los padres fundadores, cuando viene la independencia de Colombia, que quien la logra es Simón Bolívar, con tropas de toda América Latina. En una de las batallas él dijo, para nosotros la patria es América. Bueno, resulta ya esos padres fundadores o habían muerto o estaban ya gaga, no podían hacer nada. Pero no solo eso, es que Estados Unidos no solo no colaboró con la independencia de Colombia ni de ninguno de nuestros países. Estados Unidos se opuso activamente a nuestra independencia. Sería procedente que los presidentes de nuestros países estudiaran un poco de historia. Estados Unidos metía contrabando de armas a favor de los realistas y prohibía que los patriotas le compráramos armas a Estados Unidos. ¡Qué detallazo! Y además de eso, no, pero está en la historia. Nosotros en esa época capturamos 2 goletas, la Tiger y la Liberty, que traían contrabando de armas para los realistas. Eran estadounidenses. Y un representante de Estados Unidos, un señor Irvine, vino con la vila antes de decirle a Bolívar que ese caso debía ser juzgado por los tribunales de Estados Unidos. El mismo cuento que ahora. No tenemos derecho a resolver. Igual. Y Bolívar le dijo, no señor, fueron detenidas metiendo contrabando de armas en Venezuela. Caso Exxon, pero en el siglo XIX. Exactamente, en Venezuela, en nuestras aguas territoriales, violando un bloqueo que habíamos anunciado en todos los países del Caribe. Y además con intenciones de intervenir en un conflicto. Eso lo deciden nuestros tribunales. Y después de un largo intercambio de misivas, Bolívar dijo, vamos a terminar esta polémica porque ese principio no se discute, es la soberanía de Venezuela. Pero siguieron a lo largo de toda nuestra guerra de independencia los estadounidenses metiendo contrabando de armas a favor de los realistas y en contra de nuestras fuerzas patriotas. Eso tiene que contar y tienen que saberlo. Y Estados Unidos siempre trató de estorbar nuestras independencias y hay varios de los presidentes estadounidenses que decían eso, no nos conviene que se liberen esas repúblicas, vamos a esperar a que sigan bajo la dominación española, que así es más fácil conquistarlas después. Y entonces, bueno, oye, es asombroso que un presidente no conozca la historia de su país. ¿Tú crees que no la conoce? Porque esa era mi próxima pregunta. Yo te iba a llamar solo para preguntarte esto, pero qué bueno que estamos aquí con esta comunidad diciendo de todo. ¿Tú crees que, o no? Reformulo la pregunta. ¿Por qué Duque dice esto? ¿Ignorancia? Bueno, porque no ¿O puede, restauración? porque no puede elogiar a Estados Unidos más que mintiendo. Es decir, si tú decís que la mujer más horrible del mundo es una belleza, estás mintiendo. Es la única forma en que puedes decirlo. Si tú vas a decir que Estados Unidos tuvo una actitud muy positiva ante la independencia, oye, tienes que mentir necesariamente. Mentir o bien por ignorancia o lo que sería mucho más grave, con el intento de engañar a la propia audiencia que votó por él y que le consignó el poder. Es decir, señores, ustedes le han dado su voto a un mentiroso, capaz de mentir en cosas que están a la vista de todo el mundo y que son inciertas. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Tuvimos que recomenzar la transmisión Instagram. Bienvenidos a aquellos. Terminó la hora. Bueno, por aquí dice, muy bien por este par de intelectuales, dice Jesús Pérez M63. Osmar Celo, podemos decir, estamos en redes sociales, dice, yo lo llamaría jalabolismo colombiano. Bueno. A ver, Rombosto nos saluda por aquí. Popo Amaya dice, ¿por qué tú sí puedes estar en mi país y yo no? Y ahí hay un insulto.
hermano, usted puede estar en este país y usted es bienvenido en nuestro país. No nos equivoquemos, a la hora de señalar, Está como también el cuento de muchos venezolanos que están en los Estados Unidos por el motivo que sea, y para recibir documentos se están inscribiendo como perseguidos políticos, hermano. Eso no tiene nombre. Conozco casos personales. Usted puede estar donde quiera, pero malponer a su país para tener un documento. Mire, este servidor que está aquí tuvo 11 años en el extranjero, de los 17 años hasta los 28 años. Tuve que pedir documentos en Francia, tuve que pedir documentos en Italia, pero siempre justificándolo. A mí nunca me pasó por la mente de pedir un permeso di soggiorno, le llaman en Italia, o le permis de séjour en Francia, diciendo que yo era un perseguido de algo o malponiendo a mi país. Creo que es muy delicado, ¿no? Y creo que son temas que se deben abordar. Por aquí dice, el programa debe ser más largo. Imagínate, el programa tenía que durar 1 hora. ¿Qué hora es ya? 8:21, ya nos pasamos de maraca. Por aquí dice, usted es un guerrero de la comunicación desde Táchira, Venezuela, dice Dani CC. Debe ser que Hulk y el Capitán América fueron los que libraron las batallas. Seguramente, en las queseras del medio estaba Flash. ¿Y en la de Carabobo? Yo creo que la de Carabobo fue una cuestión entre Superman, seguramente, solo Superman podía, con un ejército que no existía, que no tenía armamento, vencer a lo que era el más poderoso imperio de la Tierra entonces, que era España. Luis, eso solo es explicable por la intervención de Clark Kent. Luis, yo te tengo al superhéroe gringo que estaba en la batalla naval del lago. ¿Adivina quién es? Ajá. Aquaman. Aquaman, claro. Yo lo sospechaba, pero no me atreví a decirlo. Y la Mujer Maravilla, bueno. Eso no, pues eran machistas en esa época. Ah, bueno. Ay, lo que uno tiene que escuchar. Sí, bueno. Nosotros deberíamos sí, disculpen que se me salió un gallo, es que cargo un gripón, nosotros deberíamos sí exaltar al nivel de héroes o superhéroes a un Bolívar, a un Rafael Urdaneta, a un Francisco de Miranda, y nos ha faltado, creo, nos ha faltado la película, han habido casos, la novela, la poesía también histórica en estos tiempos que estamos viviendo. Una de mis grandes preocupaciones es que estoy viendo de más en más publicaciones desde fuera de Venezuela sobre Venezuela. Entonces, bueno, aquí hay un baluarte de la escritura. Ey, tenemos que escribir, tenemos que hacer teatro, cine, porque van a terminar escribiendo la historia de Miami. Yo hice un guión de película y otro de serie televisiva sobre Zamora, otro sobre Cipriano Castro, y tengo ya 2 guiones listos sobre el comandante Chávez, entre otras cosas. Además, entonces, bueno, los escritores, los pensadores, cineastas tienen que hacer eso. Esa es una etapa necesaria porque nuestra historia fue olvidada, fue quitada de los programas de primaria. Antes eran 3 horas de historia, 3 horas de geografía, 3 horas de formación cívica, y todo eso se colapsó en una materia llamada fundamentos de 3 horas nada más. Nuestros niños salen de las escuelas primarias o salían sin tener la menor noción de qué era Venezuela, cuál era su historia, etc. Entonces, si no se logró eso en la escuela primaria, hay que lograrlo a través del cine, a través de la ficción, a través de la televisión. De los cómics. De los cómics, además. De los chamos. Claro, sí. Mira, tú siempre dices, no voy a decir para ir terminando, que ya lo he dicho como 4 veces, ¿no? Pero tú siempre mencionas también el tema de la literatura, que en universidades, tú fuiste profesor de la Universidad Central de Venezuela, o sea, se termina estudiando más la literatura japonesa. Tú colocas siempre ese ejemplo que la misma literatura... Ojalá, porque tampoco se le estudia. Mira, una vez yo me puse a darle un vistazo a los programas de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Había como 60 materias, en las cuales materias únicamente se tocaba a Venezuela como en 3 o 4, y únicamente se estudiaba a autores como Teresa La Parra, que vivió gran parte de su existencia en París, o Ramos Sucre, que se suicidó en Zúrich y que escribió unos poemas herméticos, por cierto, muy parecidos a los que había escrito un siglo antes
un poeta francés llamado Aloysius Bertrand, el inventor del poema en prosa. Entonces, casi todo el esfuerzo estaba en eso. Ahí no existía ni siquiera Rómulo Gallego, por ejemplo. Pero no es eso, no existía Dostoyevsky, pongamos, porque si nos vamos a poner internacionales, no existía Honorato de Balzac para esa escuela de letras. Entonces, por Dios, qué imagen del mundo se estaba dando, incluso literaria, porque las letras son, entre otras cosas, una imagen del mundo real y del mundo imaginario, que es tan valioso como el real. ¿Qué imagen se estaba dando? Y únicamente se incluyó alguna mención a Cervantes en el año de conmemoración cervantino. Pero fuera de eso no, Cervantes no existía. Mucho menos don Francisco de Quevedo y Villegas, o por ejemplo don Ramón María del Valle Inclán, para nada. Es decir, entonces, ¿qué literatura estamos enseñando allí? Una literatura que no existe en Venezuela, no existen los grandes de la literatura occidental, por ejemplo, y no existe, imaginación, no existe sentimiento de la realidad propia, crítica a la realidad propia. Es más, en una materia se estudia Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tiene una obra magnífica y prodigiosa. No, nada más se estudian 2 relatos. ¿El Cuervo? No, ojalá los relatos más insípidos de Edgar Allan Poe, que todo lo que escribió fue genial. Uno que era sobre la aproximación a un jardín, pero al cual no se entraba. Y otro que era una cosa sobre la decoración de interiores, especificando que las lámparas de gas no deberían tener tallados cristales, sino que debían ser sencillas. Muy meritoria, pero oye, al lado de cosas, ensayos como Eureka de Edgar Allan Poe, donde hay una concepción de la totalidad del mundo, la necesidad de comprender al mundo de la totalidad, cosas como por ejemplo, bueno, El Cuervo, que lo acabo de mencionar, relatos magistrales como El barril de amontillado, nada, todo eso era ignorado en función de 2 relatos que le gustaron a un profesor y ya. Y de hecho, siempre se dice, ¿no? Además, que a mí yo lo digo aquí, lo digo con la mayor sinceridad, no quiero con esto faltarle respeto a nadie, pero dicen, no, es que la izquierda, los que están en la izquierda en Venezuela, los que son afines a la revolución, al chavismo, bueno, son unos brutos, unos etcétera, etcétera. Y tú siempre colocas una lista de gente que ha venido apoyando a la izquierda venezolana, a la revolución venezolana y que son artistas. ¿Nos puedes más o menos recordar esta lista para ir terminando? Oye, bueno, imagínate tú, Román Chalbaud, Vladimir Acosta. Cine. Sí, Román Chalbaud en cine, bueno, en teatro, bueno, fueron de izquierda o son de izquierda, bueno, volvemos con Román Chalbaud, pero también Isaac Chocrón, el maestro Nicolás Curiel, oye, el padre del teatro contemporáneo venezolano, pongamos por caso. Y bueno, en cuanto a la narrativa, Alfredo Armas Alfonso, que le dedica su último libro al Che Guevara, ni más ni menos. Adriano González, que en su época creativa era de izquierda, después se apartó un poco, pero el propio Garmendia fue de izquierda prácticamente toda su vida hasta que tuvo una reyerta. Finalmente, pero bueno, y entre los Miguel pintores, Otero Silva. Miguel Otero Silva mismo, y entre los pintores de la plástica, en su gran época creativa, Pedro León Zapata, Jacobo Borges, Régulo Pérez, ¿no? Adalí desde la izquierda, y sobre todo Régulo Pérez está todavía firme en la trinchera revolucionaria. Si uno viene a ver gran parte del pensamiento creativo, del pensamiento de interpretación del país, José Manuel Briceño Guerrero, por cierto, falleció no hace mucho como filósofo, pero también los autores de la teoría de la dependencia, ¿no? Toda esa gente tenía un pensamiento avanzado de izquierda. Eso no implica, ojo, porque uno no es tampoco, que no haya grandes escritores dentro del pensamiento conservador. Hay que reconocerlo. Por ejemplo, ¿quién va a negar que Rafael Cadenas es un gran poeta, ¿no? ¿Quién va a negar que Federico Vegas tiene unas novelísticas interesantes, etcétera?
Ahora, es que uno no es como los otros que dicen, ningún izquierdista ha escrito o creado nada absolutamente bueno. No, no, no. No, hay personas de pensamiento conservador que... Borges, el argentino. Bueno, Borges, el argentino. Borges es el escritor argentino, no nos equivoquemos. Jorge Luis Borges, no este otro, que ni es escritor ni nada, ni es latinoamericano, por así decirlo. Sí, entonces, bueno, pero si uno viene a ver en el último siglo, el predominio de la izquierda cultural es apabullante. Es la historia de la izquierda cultural del siglo pasado. Einstein. Bueno, y en el pensamiento universal, sí, porque hay una cosa, le cae a uno, ¿y por qué tú, que eres inteligente, eres de izquierda? Y digo, bueno, es que Einstein, por ejemplo, era de izquierda. Noam Chomsky, el principal lingüista del mundo, es de izquierda. Es decir, casi todas las grandes luminarias del intelecto han sido o son progresistas. Entonces, bueno, es más, a mí que me encanta andar hurgando en esas cosas, hay una determinación a través de test psicológicos y todo eso, de que en líneas generales la gente más inteligente tiende a ser progresista, tiende a tener ideas más abiertas, más radicales. Yo vi un estudio sobre no, eso. ¿cómo no? Yo lo he citado en mis artículos. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, eso no es que uno vaya a presumir. Yo soy la excepción, yo soy muy bruto, pero sí soy de izquierda, o creo serlo. Pero bueno, es lo que hasta ahora se ha determinado, pero véanlo ustedes por el legado que le han entregado a la humanidad los izquierdistas y que han hecho los derechistas. Cosas tenebrosas verdaderamente. Mira, tú sabes que por aquí, ya nos estamos despidiendo ahora sí, tienen una mamadera de gallo formada. Esto que en Periscope dice, si nos traen tequeños, porque dice lo que provoca es comer tequeño y seguir. Y alguien le respondió, no, mejor mandoca. Bueno. Y otro le dijo, mejor churro. Entonces, Bueno, como no tenemos ni tequeño, ni churro, ni mandoca, nos tenemos que despedir. Por aquí dice, nací en Caracas, crecí en Monagas, vivo en Panamá y soy más nacionalista y más venezolano que la arepa. Así es que es William. Un abrazo. Bueno, ¿Y se llama William? Y se llama William, además. ¿Cómo quién? Bueno, Hay mucho William Blake, el gran poeta inglés. William Shakespeare. William Shakespeare. No, oye, es un nombre que no se puede denigrar de él. ¿Ah? Es un nombre que además un obliga. Un hombrazo. Yo imagino, Patacones, dicen por aquí. Yo imagino las personas que las llaman Simón Bolívar, por ejemplo. Oye, qué carga tan enorme, ¿no? Quedar por debajo del nombre. Mira, yo recuerdo cuando llegué a estudiar ahí a Roma, por allá por el 95, filosofía. Y bueno, en la primera clase, y bueno, cada uno se presenta. ¿Y tú cómo te llamas? Michelangelo. Nah, cuando yo dije Michelangelo, uno de los genios del arte. Leonardo. Pero en fin, Luis. Bueno. ¿Y Luis? ¿Hay Luis? No, nada. ¿Tú? Luis XIV y Luis Pasteur. Y Luis XVI también, Luis XVI. Sí, no, está. Él dijo que en su reino nunca caía el sol. No, ese era en el reino de Felipe II. Que decía que en el imperio. El de Versalles, no se ponía el ¿cuál sol. es? El de Versalles. El de Versalles, Luis Luis XIV. Luis XIV. También decía lo mismo. Sí. El Rey Sol. El Rey Sol. Rey Sol, un tipo interesante porque centralizó el Estado. Creó Más interesante el que él, su ministro Colbert, Jean-Baptiste Colbert, creó la Royal, la gran marina francesa, organizó el sistema de finanzas, de contraloría, los impuestos y todo eso. No pudo llevar a buen rumbo la hacienda económica porque el dispendio de las cortes era terrible, y además creó las industrias nacionales francesas a través del proteccionismo. Todo lo que es el desarrollo industrial tiene su origen en Jean-Baptiste Colbert, protección del Estado. Y no quiero ser mundano, pero además, y las fiestas que hacía Luis XVI y Luis XIV, era una tradición también, los jardines de Versalles. No, sí, las de Luis XIV, sí. Eso era un palacio de la inteligencia. Para los lectores eruditos hay una cosa muy bella. Los jardines de Versalles están hechos según una vieja emblemática italiana en un poema hermético llamado La Ignerotomachia Polifili, que es el encuentro de dos amantes. Ese
poema sirvió de base a la creación de Romeo y Julieta. Y hubo unos amores de Luis XIV con Isabela de que se debieron interrumpir por la razón de Estado. Después Isabela de visitó a Luis XIV y le dijo: ¿cómo sois el soberano? Me amáis y me dejáis partir. Entonces, Luis XIV creó esos jardines como un monumento a ese amor frustrado por la razón de Estado. Y una vez fue Isabela y pudo ver esos jardines que había construido Luis XIV en homenaje al amor que nunca fue. El amor y la política. Bellezas de la historia, ¿no? Nos tenemos que despedir con esta reflexión. Para todos los enamorados y las enamoradas, que piensen esta noche construir su jardín de la inteligencia y que lo hagan mejor que el de Versalles. Por aquí dice: felicitaciones a los dos, Pirela y Luis Brito, patriotas y venezolanos a camisa rajada. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y aprovecho esta frase que nos están diciendo por aquí. A ver, se me fue. Ajá, Solángel SP. Te amo en demasía, Miguel Ángel. Y yo me despido como me he venido despidiendo en estos últimos 10 años. Solange es el nombre de la protagonista de una novela de Salvador Dalí que se llama Rostros Ocultos, Solange de Cléda. Tú sabes que en estos días me hiciste recordar a Salvador Dalí. Estaba con un niño que le gusta mucho la pintura, pero la pintura más bien realista, ¿no? Y resulta que le dije que le iba a presentar a un pintor, porque vio en Netflix hay una serie que se llama La Casa de Papel. Ajá. Entonces se colocan unas máscaras con unos bigotes como los de Dalí. Y mira lo que es la transculturización. Cuando él vio la foto de Dalí, dijo: ah, como la máscara de la serie de Netflix. Y yo dije: no, al revés. Y cuando vio este niño los cuadros de Dalí sobre todo este tema del subconsciente, el tema de los sueños, tuvo una expresión que me dejó, me desarmó. Me dijo algo así como: ah, es posible dibujar los sueños. Es posible dibujar No los solo sueños. eso, las nuevas tecnologías, a través de esos aparatos que te permiten ver un mundo en tercera dimensión, ya tienen gran parte de los sueños de Dalí en tercera dimensión. Puedes volar a través de ellos, visitarlos, verlos desde todas las perspectivas, etcétera, para que vean en qué mundo estamos viviendo. Yo lo visité en esta Navidad, en un aparatico que llevaron a la fiesta familiar. ¿Lo viste? Sí, señor. ¿Viste qué impresionante? Sí, señor, los elefantes esos con unas patas inmensas y débiles, los riscos, toda esa cantidad de cosas, bueno, que yo los he siempre admirado en la pintura, pues pude moverme dentro de ellos. Qué bueno que tuviste esa oportunidad. Menos mal que sobreviví. Qué bueno que tuviste esa oportunidad. Bueno, ahora sí nos despedimos. Se les quiere muchísimo. ¿Algún mensaje de despedida, maestro? Bueno, nos veremos. Usted está invitado. Sí, señor. Tenemos que hacer esto desde su casa. También puede ser. Desde su casa. Eso, las energías llegan. Bueno, es una casa-biblioteca, ¿no? Sí. Los libros estoy pensando montar una tienda de campaña en el jardín, pues ya los libros me sacaron de la casa. Eso va para todos aquellos que quieren, ¿cómo diría yo? Reivindicarse a sí mismo atacando al pensamiento. Mi maestro Luis Brito García siempre dice: por ahí hay políticos, incluso en la revolución en la izquierda, que están en un teatro y para que lo saquen en hombros, ¿qué es lo que dicen? Yo no soy intelectual. Y todo el mundo empieza a aplaudir. No. Las ideas son importantes. Son el motor que mueve el mundo. El estudio, la reflexión, la investigación. Y aquí tenemos a un baluarte del pensamiento, de la escritura, de la reflexión, que debe servir como ejemplo para nosotros, aunque sea un mamador de gallo profesional. Porque siempre lo fuiste en la UCB, recuerdo también. No, toda la vida. Ok. Nos despedimos. Bueno. Se les quiere mucho, se les quiere muchísimo. Gracias por haber sido tanto. Les quiero decir que hoy rompimos todos los récords que hasta ahora hemos tenido en visitas y en usuarios. Se les quiere mucho, se les ama en demasía. Hasta el próximo jueves a las 7 de la noche, desde donde sea.
Chao.